Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos, terminando con la serie de estudio bíblico de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4. En esta ocasión lo haremos en estos dos comentarios bíblicos y en esta Biblia de referencia Thompson. Vamos a leer las notas explicativas en el comentario bíblico de Matthew Henry, el comentario bíblico de William MacDonald, y vamos a leer la cita bíblica en la Biblia de referencia Thompson y su ayuda temática que tiene, su cadena temática que tiene al interior de esta Biblia. Vamos a dar inicio leyendo en la Biblia de referencia Thompson. Esta se encuentra en la versión Reina Valera de 1960. Buscaremos el pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 15. Haremos un acercamiento y procedemos a la lectura. 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Observemos que al margen de la Biblia de referencia Thompson hay una cadena temática con números para poder ir a estudiarlas, cada una de ellas. Vamos a elegir una de ellas en este día. Por ejemplo, de todos estos temas, vamos a elegir el tema del versículo 2, por el cual habla acerca de la salvación. Este es el tema que elegiremos para observar en este número 3434. Se encuentra la cadena temática al final de la Biblia y vamos a buscar esa cadena temática y nos encontraremos aquí, 3434. Acerca de las condiciones para, el tema era salvación, acerca de la salvación. ¿Cuáles son las condiciones? Acá uno puede desarrollar muchísimos temas con esta Biblia de referencia Thompson. Acerca de la perseverancia, es una condición para la salvación. La otra es la fe y la confesión, con su cita bíblica también. Otra condición para salvación es la receptividad espiritual. Otra condición para salvación es la diligencia espiritual, con sus citas bíblicas. Otra condición para salvación es limpieza espiritual. Nos manda a ver también fe, justificación, vida eterna. Hay para estudiar esta Biblia de forma profunda, es una maravilla, porque uno puede escudriñar, meditar, analizar e investigar más a fondo acerca de esta Biblia temática Thompson. Vamos a ir ahora a los comentarios bíblicos y empezaremos con el comentario de William MacDonald y buscaremos lo que nos comenta acerca del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a ir y observaremos lo que nos dice en este comentario. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a proceder a la lectura del comentario de William MacDonald. Acerca del versículo 1 al versículo 2, ¿no? El título es La certidumbre de la resurrección. Vamos a leer este comentario. Pablo les recuerda las buenas nuevas que les había predicado, que ellos habían recibido y en las cuales también estaban firmes. No era una nueva doctrina para los corintios, pero era necesario que les fuese recordada en este momento crítico. Era este evangelio por el que los corintios habían sido salvos. Luego Pablo añade las palabras: si retenéis la palabra que os he predicado, si no, creísteis en vano.
Era por el evangelio de la resurrección que ellos habían sido salvos, excepto, claro, que no hubiese resurrección, en cuyo caso no podrían haber sido salvos en absoluto. El sí condicional en este pasaje no expresa dudas en cuanto a la salvación de ellos, ni enseña que sean salvos por retener la palabra. Más bien, Pablo está diciendo que si no hay resurrección, que entonces ellos no han sido salvos para nada. En otras palabras, los que negaban la resurrección corporal estaban lanzando un ataque frontal contra toda la verdad del Evangelio. Para Pablo, la resurrección era algo fundamental. Sin ella no había cristianismo. Por esto, este versículo es un reto a los corintios para que retuviesen el evangelio que habían recibido frente a los ataques que se lanzaban entonces contra él mismo. Vamos a leer también el comentario que nos da acerca del versículo 3 y del versículo 4. Empecemos con el versículo 3. Pablo había transmitido a los corintios el mensaje que asimismo había recibido por revelación divina. La primera doctrina cardinal de aquel mensaje era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto enfatiza el carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. Él no murió por sus propios pecados, ni como mártir. Murió por nuestros pecados. Él murió para pagar la pena que nuestros pecados merecían. Esto fue todo conforme a las Escrituras. Las Escrituras aquí es una designación de las Escrituras del Antiguo Testamento, por cuanto el Nuevo Testamento no estaba todavía en forma escrita. ¿Precedían realmente las Escrituras del Antiguo Testamento que Cristo moriría por los pecados del pueblo? La respuesta es un rotundo sí. Isaías 53, versículos 5 y 6, son prueba suficiente de ello. La sepultura de Cristo fue profetizada en Isaías 53, 9 y su resurrección en el Salmo 16, 9 y 10. Es importante observar cómo Pablo enfatiza el testimonio de las Escrituras. Esta debería ser siempre la prueba en todas las cuestiones tocantes a nuestra fe. ¿Qué dicen las Escrituras? Muy bien, ese ha sido el comentario que nos da el comentario bíblico William MacDonald. Ahora vamos a pasar al comentario bíblico de Matthew Henry y buscaremos también el mencionado pasaje bíblico de primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4, que nos comenta Matthew Henry acerca de estos pasajes. Vamos a empezar a leer desde aquí. Cuán grande es el énfasis que él pone en el versículo 1 y 2. Eso era lo que constantemente predicaba él acerca de Pablo. Ese era el evangelio que los corintios habían recibido, pues no hay otro evangelio. No era ninguna enseñanza nueva, extraña. Ese era el fundamento firme de su posición como creyentes. Y sobre ese firme pavimento caminaban seguros por la senda de la salvación. Versículo 2. El verbo está en presente continuativo de la voz pasiva. Vais siendo salvos. Esta salvación era una realidad en ellos, si retenían la palabra que Pablo les había predicado, de la que formaba parte del núcleo la creencia en la resurrección. Pues si la negaban, era señal de que habían creído en vano. Versículo 2, parte B. Compárese con el versículo 17. Su fe no habría sido genuina, salvífica, negado el núcleo del evangelio. Todo el edificio de la salvación cae por tierra. No hay salvación en el nombre de Jesús a no ser sobre la base de la fe en su muerte y en su resurrección. Continuemos con la lectura. 2. ¿Cuál es el evangelio al que Pablo se refiere? Es aquella enseñanza que el apóstol había transmitido en primer lugar. Versículo 3. Es decir, como algo de la mayor importancia, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Era doctrina del más alto rango.
las verdades fundamentales y más necesarias. La muerte y resurrección de Jesucristo son los dos hechos sobre los que, como sobre dos robustas y firmísimas columnas, se sostiene el edificio de las verdades evangélicas y la fe de todo el que se salva. Esta doctrina es corroborada por las predicciones del Antiguo Testamento. Vemos en el versículo 3 y versículo 4 que Cristo murió, aoristo, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, prueba de que estaba realmente muerto, y que resucitó, literalmente ha resucitado en perfecto continuativo, al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vemos algunas otras citas bíblicas aquí que uno puede ir a estudiarlas también. ¿Qué más nos dice? Por el testimonio de muchos testigos de primera mano, quienes habían visto al Señor después de su resurrección de entre los muertos, tanto ojos en tantos lugares y en diferentes tiempos, daban testimonio fehaciente del gran milagro. Versículo 11. Eso es lo que todos los testigos habían atestiguado, y eso era lo que los propios corintios habían creído. Muy bien, mis amados y queridos hermanos, hemos concluido con el estudio bíblico de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Gracias a todos por su atención. No se olviden de suscribirse, darle un like y de recomendar el canal a otros amigos y hermanos para que todos nos podamos edificar con la palabra de Dios. Hasta otra oportunidad. Dios los bendiga.